Hoy vamos a conocer mejor cómo funciona el Banco Europeo de Inversiones y qué aporta a nuestra vida, a nuestro día a día como ciudadanos europeos. Saludamos a la presidenta del BEI, Nadia Calviños, vicepresidenta de Asuntos Económicos, durante 2000 días, según cuenta en un libro, entre 2018 y 2023. Buenas tardes, gracias por venir. Muchas gracias a usted por la invitación, es un placer. Enseguida entramos a explicar, porque yo creo que igual no está muy a pie de calle exactamente qué hace el BEI, qué es, pero ha venido usted en el día que ha venido, resaca electoral, y quería preguntarle antes de nada cómo se ve la situación política en España después de dos elecciones en las que, bueno, el Partido Popular o no ha subido mucho o incluso ha caído, como ha pasado ahora en Aragón, el Partido Socialista ha caído con mucha fuerza y despega, ¿y de qué manera? Vox. ¿Qué lectura hace usted, que lo ve desde fuera y de cuándo en cuándo viene aquí? Pues efectivamente estamos viendo tendencias que se están produciendo lamentablemente en todos los países europeos, incluso más allá, ¿no? Son tendencias que tienen impacto en todo el mundo y es el auge de esta ultraderecha, probablemente porque los ciudadanos ven con inquietud el futuro, tienen miedo, ¿no?, de qué está sucediendo. Es muy difícil entender lo que está sucediendo en este cambio de orden mundial. Y en esta fase pues hay algunas respuestas populistas que buscan falsos culpables, en mi opinión, pero que están consiguiendo responder a esa inquietud de los ciudadanos. Y se produce en toda Europa y lamentablemente también en España. Es muy importante la estabilidad política en España porque estamos hablando de uno de los países más importantes, más grandes de la Unión Europea y, por tanto, desde la perspectiva europea, seguir teniendo un gobierno proeuropeo, constructivo en España es fundamental. Y se está dando esta situación con una economía que en las grandes cifras tira mucho, la que más de Europa, pero bien es cierto que luego en el pie de calle la gente se queja mucho de cómo están los precios, sobre todo de la vivienda. Después iremos a eso más a fondo. ¿Usted cree que un poco estos resultados electorales tienen detrás a la economía, tienen detrás a que los grandes partidos son incapaces de hacer un acercamiento y cada vez están más distanciados, más polarizados? ¿A qué cree que se debe más? Bueno, la economía española va muy bien. La economía española está creciendo cerca del 3%, más o menos el doble que el resto de la Unión Europea, y eso es muy buena noticia, porque en un momento de tanta turbulencia internacional, de tanta incertidumbre en los mercados, el que España esté creciendo con fuerza y que Europa también se esté empezando a recuperar, pues va a traer inversiones, va a dar confianza a los mercados, a los ciudadanos y a las empresas. Y esa es muy buena noticia. Y es lo que los datos dicen. Si uno mira la caída de la tasa de paro, la caída de la tasa de paro juvenil, el crecimiento de los salarios, es decir, las cosas tienen un tono positivo. Y los ciudadanos, sin embargo, cuando se les pregunta por su situación personal, dicen, fenomenal, me va muy bien, pero la economía en general va mal, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento de comunicación que es muy evidente y hay un elemento también de lo que les afecta a los ciudadanos en el día a día, y usted ha hablado de la inflación, ha hablado de los precios de la vivienda en particular, que son temas que hay que abordar sin ninguna duda, pero que no deben ocultar ese tono positivo que está teniendo la economía española y europea, que es fundamental en un entorno internacional en el que hay tantos flujos que se mueven con rapidez y las noticias cambian cada media hora. Su trabajo es muy complicado estos días, Inma, ¿no? Porque sí lo es, pero... se levanta uno por la mañana, piensa que a mediodía va a haber una noticia, pero Estados Unidos se despierta y cambia todas las perspectivas. Así que cuanto más estables estemos y cuanto más sigamos creciendo, mejor. Iba a decir, sí que lo es, y más difícil que nos lo ponen a veces los políticos, por esto que le decía, ¿no?, por esta falta de buscar acuerdos y más buscar diferencias. En estos 2 años que lleva usted lejos del Gobierno, en el que han salido casos de corrupción que afectan directamente al Gobierno, con algún excompañero suyo ahora mismo en prisión, con la situación como está, ¿cómo ve el panorama? ¿Lo ve con preocupación? ¿Cree que es parte del desgaste de un gobierno y que suele pasar siempre antes o después? ¿Cómo contempla toda esta situación? Es que no puedo entrar en cuestiones políticas nacionales. He hablado del tema del auge de la ultraderecha porque me parece que es un fenómeno europeo y que, dado que estos partidos en un momento, antes o después, siempre echan la culpa a Europa, de lo que sea,
y que no son partidos proeuropeos, son partidos que defienden justamente la identidad nacional o incluso regional, ¿no? Y no buscan soluciones constructivas. Por eso es un problema para la construcción europea. Yo no voy a entrar en situaciones, en evaluar la situación política española. La corrupción, con la corrupción hay que tener tolerancia cero y por supuesto hay que abordarla y hay que dar una respuesta decidida, porque es verdad que los ciudadanos llega un momento que no confían en las instituciones y también hay muchos movimientos internacionales que intentan generar esta desconfianza en las instituciones. No podemos ser inocentes o ignorar que hay campañas políticas, públicas, que sabemos que se producen, que justamente están tratando de llevar a los ciudadanos a la crispación, a la desconfianza en las instituciones y que están intentando atacar a la Unión Europea. Que yo siempre pienso, si tienen tanto interés en destruir la Unión Europea, es que es algo muy bueno y muy poderoso. Bueno, aprovechemos para explicar un poco más qué es el Banco Europeo de Inversiones, porque muchas veces lo que ocurre es que ni los propios europeos conocemos bien, ¿no?, cómo funcionan nuestras instituciones. Es un banco público de toda la Unión. Sí. ¿Y cómo funciona? ¿De dónde sale ese dinero de ese banco, que este año ha tenido 100.000 millones de euros, si no me equivoco, de presupuesto? Sí, es una de las historias de éxito y una de las mejores ideas que tuvieron los padres fundadores cuando crearon la Unión Europea, porque con una inyección de capital inicial de los distintos Estados miembros, de los 27 Estados miembros en este momento, cada año somos un banco, es un banco que da beneficios y reinvertimos esos beneficios para que se siga acumulando capital. Nos financiamos en los mercados financieros, igual que el Tesoro español o el Tesoro francés, en muy buenas condiciones, porque tenemos una AAA muy poderosa y eso nos permite dar créditos en buenas condiciones financieras, tanto de duración, hasta 30 años, como de tipos de interés relativamente bajos, pues a las grandes infraestructuras públicas, a los grandes proyectos de inversión privados y también financiar las pymes en toda la Unión Europea. Siempre hablamos de créditos, sí, en principio más ventajosos de los que encontraría una empresa, un gobierno, otra institución en el mercado. Créditos, garantías o también inyecciones de capital, por ejemplo en las startups. Mire, hoy mismo he anunciado esta mañana una noticia, acabamos de firmar una inyección de capital en el segundo megafondo de inversiones privado español. España hace 3 años no había ningún fondo de inversión que tuviera un tamaño de 1.000 millones de euros de capital. Gracias al apoyo del grupo del Banco Europeo de Inversiones que hemos invertido, ya hay 2 megafondos en España. Y estos fondos a su vez invierten en pymes, en startups, en escalar las empresas innovadoras españolas. Generan actividad económica y crecimiento. Ese es el poder del Banco Europeo de Inversiones. Gracias a la AAA, gracias a una cartera muy grande, podemos hacer grandes inversiones de infraestructuras, la T4 de Barajas, la estación de Sants en Barcelona, las inversiones en renovables, el interconector eléctrico entre España y Francia, todas esas grandes infraestructuras y también invertir en proyectos de alto riesgo que ningún otro inversor podría abordar. ¿Y cómo se decide dónde va el dinero? España, por ejemplo, dice necesito dinero para esto. Cualquier pequeña empresa puede dirigirse al BEI a ver si puede conseguir ese tipo de apoyo. Bueno, como se trata de una institución financiera muy grande, es uno de los bancos multilaterales más grandes del mundo, con un balance de 600.000 millones de euros. Es una enorme institución financiera que no puede dedicarse a financiar proyectos pequeños, no es eficiente, ¿no? Para los grandes proyectos de infraestructuras, por ejemplo, los 1.600 millones de euros para el interconector eléctrico entre España y Francia, tratamos directamente con Red Eléctrica, ¿no?, o con la red eléctrica francesa. Para llegar a todas las pymes y las pequeñas empresas de Europa, actuamos a través de los bancos. Una pyme española, si pide un crédito al banco, hay una altísima probabilidad de que esté teniendo un crédito subvencionado gracias a las buenas condiciones del Banco Europeo de Inversiones. Yo espero que los bancos lo digan, que lo pongan la bandera europea. El Banco Europeo de Inversiones se lo da al banco para que lo preste a un interés más barato. Exacto. Damos garantías para que puedan asumir unos riesgos que no serían posibles si no tuvieran la garantía pública. Desde la creación del Banco Europeo de Inversiones ha tenido beneficios, el año pasado unos 2.500 millones, estamos pendientes de cerrar las cuentas y eso nos permite ir realimentando el capital del banco y seguir asumiendo crecimientos del balance. Eso le iba a preguntar, si alguien no puede devolver el préstamo. Mire, el análisis que se hace es tan exhaustivo que el Banco Europeo de Inversiones lo que da es casi un sello de
calidad. Una vez que el BEI dice, vale, este proyecto lo financió, inmediatamente hay otros inversores que acompañan, bancos, entidades. Nunca financiamos el 100% de la inversión, siempre tenemos otros inversores que entran a acompañar el proyecto. Pero las exigencias desde el punto de vista de la calidad técnica del proyecto, de la viabilidad económica, son tan altas que cuando hay el sello de fiabilidad del BEI, realmente es un sello de confianza también. El porcentaje de créditos que no se devuelven es muy, muy bajo. Mencionaba los aportes a la red eléctrica, también al ferrocarril. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay noticia importante esta tarde en referencia a la huelga ferroviaria. Los sindicatos han desconvocado finalmente ese paro que iba a continuar mañana y pasado después de alcanzar un acuerdo con Transporte. La convocatoria estaba prevista, ya saben, para mañana pasado, como estamos diciendo. Los paros de hoy, en cambio, sí que han provocado cientos de retrasos y cancelación de más de 1000 trenes. Los sindicatos dicen que el acuerdo es histórico. Un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril, se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado. Bueno, se espera que a lo largo de esta tarde Transportes, quizá el propio ministro Óscar Puente, dé los detalles de en qué consiste exactamente ese acuerdo. Recordemos que los sindicatos pedían más medidas de seguridad, más garantías, más inversión en la infraestructura, en el mantenimiento y también más personal. Mañana y pasado los trenes funcionarán con normalidad. Durante el día de hoy la huelga sí que ha mantenido a muchos usuarios esperando el tren sin poder cogerlo, con problemas. Los paros han provocado retrasos, cambios y cancelaciones. Vamos a ver qué está pasando a esta hora en una estación muy concurrida, en la de trenes de Toledo. Sofía Val, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Pues la verdad es que bastante calmada. De hecho, hace poquito ha salido con total normalidad el tren de las 5:30 hacia Madrid. Y es que aquí realmente no se está notando demasiado la huelga porque no ha habido ninguna cancelación en la línea Madrid-Toledo. Sí que ha habido retrasos, ha habido demoras, no demasiado grandes, eso sí, de entre 30 a 45 minutos. Aunque es verdad que algunas de ellas han sido en trenes de primera hora de la mañana, digamos trenes de hora punta, porque es cuando más gente se desplaza por motivos laborales. Donde sí que ha habido cancelaciones ha sido en Ciudad Real y en Puerto Llano. Allí, por ejemplo, no ha salido el tren de las 7:20, es uno de los trenes más concurridos, se ha suspendido y a lo largo de toda la mañana se han ido encadenando más retrasos que han provocado numerosas quejas entre los usuarios por las largas esperas. Gracias, Sofía. Señora Calviño, España ha recibido este año del Banco Europeo de Inversiones la mayor cantidad de dinero, ¿no? Casi 11.000 millones, más de 11.000 millones, y sumamos algo más. ¿Cuánto ha sido en total? Bueno, ha sido un año récord para el BEI en general, porque hemos tenido un volumen de financiación de 100.000 millones de euros y 2025 ha sido un año récord de actividad del BEI en España, con casi 11.000 millones de euros de los fondos propios nuestros, más 2.900 millones por la ejecución de los fondos Next Generation, que se han encomendado en un porcentaje importante al BEI para la gestión, ¿no? Ha sido un año récord y un año extraordinario por dos razones. Una, el dinamismo de la economía española y, en segundo lugar, esos fondos Next Generation, esos préstamos Next Generation que han alcanzado la velocidad de crucero justamente en 2025. Me preguntaba usted antes, ¿cómo se decide dónde se pone? Evidentemente tiene que haber un cliente que pide ese dinero, que pide la financiación, y una vez que vemos que ese es un proyecto que responde a nuestras prioridades y que cumple todos los requisitos, entonces se proporciona esa financiación a los gobiernos o a las entidades locales, a las comunidades autónomas o a las empresas y también a las entidades financieras para que lo canalicen a toda la economía europea. Y luego el BEI comprueba que ese dinero que se ha dado para un fin, puede ser el medio ambiente, puede ser las infraestructuras, puede ser la red eléctrica, se emplea realmente para lo que se ha dado y se emplea bien. Porque estoy pensando, estamos hablando 1.500 millones para infraestructuras del ferrocarril, 1.900 para red eléctrica, en un año en el que quizá gente que nos esté viendo, ostras, este año nos han dado mucho dinero para esto y hemos tenido un apagón y hemos tenido muchos problemas en el sistema ferroviario que se han desatado ya en lo peor, por desgracia, con esos accidentes de Adamuz y Lleida. ¿Se comprueba luego que ese dinero está bien empleado?
Por supuesto, cuando hay un seguimiento de los proyectos y vamos viendo cómo se van ejecutando los proyectos y el dinero se va desembolsando según hay necesidad porque se van cumpliendo los hitos de estos proyectos, ¿no? Yo no voy a entrar en las causas porque no es mi función, ¿no? Analizar cuáles son las causas. Que hemos pasado por estas cosas y alguien que nos esté escuchando diga, precisamente este año no nos ha ido muy bien. Bueno, pero es que está claro que las necesidades de inversión son enormes. Mire, en este momento, en términos de redes eléctricas, el BEI está financiando 1 de cada 2 euros que se invierten en España en redes eléctricas. La mitad de los proyectos que están en marcha están financiados por el Banco Europeo de Inversiones y es indudable que España tiene que reforzar esa red eléctrica porque las necesidades de demanda de energía crecen y, por otra parte, tenemos que articular una mayor integración con los mercados europeos. ¿Y usted, que ha sido vicepresidenta económica, cree que es que el BEI está poniendo 1 de cada 2, pero claro, España está poniendo 1 de cada 2 y debería estar poniendo a lo mejor más? Es que la capacidad de absorción de la economía también es limitada. O sea, el ritmo al que se pueden ir desarrollando los proyectos dependen de la capacidad de la administración para hacer las licitaciones, las gestiones y la capacidad de las empresas constructoras para poder responder. En estos últimos años, desde 2020 y con los fondos europeos, hay un volumen de inversión sin precedentes en nuestro país, en distintas infraestructuras, en distintos proyectos y hay un determinado ritmo al que se pueden producir los proyectos. En general, España es un país que aprovecha muy bien los fondos europeos. A las pruebas me remito de las extraordinarias infraestructuras y el crecimiento de nuestro país y en general es un país que ejecuta las obras y que tiene una gran calidad en la ejecución de las obras, ¿no? Sin entrar, como le digo, en las causas que ignoro de esta situación. Es una cuestión al margen. Quería preguntar también por la inversión en defensa, porque en todo ese debate que se ha creado, alentado por la insistencia de Donald Trump de que tenemos que gastar más en defensa y, si es posible, mejor en defensa estadounidense, el BEI fue de los primeros organismos, de las primeras instituciones que salió y dijo, pues aumentamos el gasto en defensa. ¿En cuánto, en qué, al ser el BEI hay que gastarlo en defensa europea o se lo tenemos que comprar también a Donald Trump, que parece que es lo que está pidiendo? Me alegro mucho de que me haga la pregunta, porque 2025 fue un año récord histórico, verdaderamente, para el BEI, por ese volumen récord de inversión y récord de inversión en ámbitos muy importantes, la energía, el agua, la vivienda, el apoyo a Ucrania y también la seguridad y la defensa. Cuando llegué al banco como presidenta en enero de 2024, lamentablemente tenía muy claro que teníamos que reforzar la financiación para el ámbito de seguridad y defensa. Lamentablemente, porque ninguno de nosotros querríamos tener que estar dedicándonos a ello. Es un proyecto de paz en la Unión Europea. Todos queremos vivir en un entorno de paz, pero lamentablemente la guerra en Ucrania nos demuestra que no podemos seguir dependiendo de los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Y por eso desde el BEI hemos multiplicado por 4 la financiación en este ámbito. Hemos alcanzado ya en 2025 el objetivo del 5% de la financiación dentro de la Unión Europea. ¿En qué ámbitos? Pues allí donde nosotros estamos mejor situados para marcar una diferencia. Por ejemplo, grandes infraestructuras, movilidad militar, unas instalaciones militares en Lituania, justamente al lado de la frontera con Bielorrusia, para poder tener allí destacamentos de la OTAN. Por ejemplo, aumentar la capacidad de los puertos. Estamos financiando un puerto en Génova, otro en Dinamarca. Hay otros puertos que van a aumentar la capacidad para que puedan entrar esos buques de la OTAN en esos puertos, ¿no? Infraestructuras, también innovación. Estamos financiando el programa de innovación de Indra y de OESIA aquí en España, porque de hecho España es uno de los países que más financiación han recibido el año pasado para seguridad y defensa. Estamos apoyando la financiación de las pymes, de todo el sector de la seguridad y la defensa. Hemos firmado hace 2 semanas un acuerdo con el Banco de Santander para que proporcione justamente esa financiación para las pymes de la industria de la defensa. Estamos apoyando los fondos privados de inversión en este ámbito. Hemos firmado un acuerdo con Nazca, un fondo español dedicado justamente a la defensa. Somos un agente que lo que estamos es intentando tener el máximo impacto allí donde tenemos una ventaja para actuar. ¿Y todo esto, por ejemplo, en España suma o pesa de alguna manera en ese 2% al que hay que llegar o es al margen? Pues mire, es una buenísima pregunta porque sí computan estas inversiones que se están realizando. El BEI proporciona la financiación, pero en la medida en la que se traten de inversiones que computan para el gasto de la OTAN,
computarán justamente para lograr esos objetivos que, independientemente de quién sea el presidente de Estados Unidos, tenemos que ser conscientes de que tenemos que reforzar nuestra capacidad de seguridad y defensa. Yo creo que, aunque en España nos dé la sensación de que la guerra nos pilla lejos, todo el mundo es consciente de que no podemos seguir dependiendo de los Estados Unidos en un ámbito que es crítico para la seguridad de nuestras fronteras. Bueno, un problema que no tenemos solo aquí, pero que aquí duele mucho, es el de la vivienda. Iremos ahora a eso porque quería recordar esos titulares que dábamos al comienzo. Lo importante, el número de viviendas turísticas en España ha caído. En 2024 los pisos de uso turístico han retrocedido un 12% en noviembre de 2025 respecto al año anterior. Se han contabilizado 321.000 viviendas y son 46.000 menos que el año anterior. El Gobierno insiste en que hay que luchar contra el alquiler de corta distancia. Ha caído un 12% de media el piso turístico en todas las autonomías, pero hay autonomías, por ejemplo, Madrid, donde ha caído todavía más, o Murcia, un 25%. Y otro dato interesante hoy a tener en cuenta: hay que construir vivienda y la patronal se queja de que falta personal. Hoy ha especificado en cuánto le pasa factura el absentismo. Dice que se ha duplicado en ese sector en la última década y que su coste se ha triplicado. Cada trabajador de media, según el estudio que han hecho, falta 3 semanas al año. Las pérdidas superarían los 3.500 millones de euros. Dice la Confederación Nacional de la Construcción que las pymes del sector son las que están resultando más perjudicadas por este asunto. Bueno, el BEI también ha puesto más dinero encima de la mesa para la vivienda. El problema es que parece que, bueno, hemos visto un dato de pisos turísticos que parece que por fin se consigue bajar. Noticia, ahora la siguiente clave es si esos pisos van a ir de verdad al alquiler de vivienda. ¿Cómo se ve desde el BEI el problema de la vivienda en España en concreto y en Europa? Porque ya decimos, aquí es gravísimo, pero no es el único país. No, de hecho, una de las sorpresas más grandes que tuve cuando llegué como presidenta del BEI, visité los 27 Estados miembros y me sorprendió ver cómo el tema de la vivienda era un problema político de primera magnitud en prácticamente todos ellos, con entornos macroeconómicos muy diferentes, con situaciones demográficas muy distintas y, sin embargo, en todos hay este problema, incluso fuera de Europa, ¿no? Es verdad que después de la pandemia, desde la pandemia se ha agravado mucho la situación por el parón en la construcción durante esos años, por el boom de las viviendas turísticas, por el aumento de los costes de los materiales, por los cambios en la estructura de las familias, incluso por la esperanza de vida que ha aumentado, ¿no? Todo esto, estamos en un momento de transición que explica que este sea un problema de todos los países europeos. Eso también explica que hay que actuar con distintos elementos. No solo se trata de invertir, que es la parte donde el BEI puede ayudar, también hay que ver cómo limitar la explosión de los pisos turísticos, hay que ver cómo favorecer esa vivienda de alquiler, hay que reconstituir también los fondos públicos de viviendas para alquiler para apoyar a las personas que más lo necesitan, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y desde el BEI, ya desde que llegué en enero de 2024 nos pusimos manos a la obra. Hemos aumentado significativamente la financiación en 3 ámbitos. La innovación, porque hay que tener nuevos materiales, nuevas técnicas de construcción que sean más baratas, más rápidas. Hemos firmado un acuerdo con una empresa éxito de aquí en el País Vasco, Ulma, precisamente que innova en materiales de construcción. En segundo lugar, la renovación, porque el parque de edificios de Europa es inmenso, pero hay que modernizar y disponer para la vivienda y eficiencia energética esos edificios. Y en tercer lugar, las nuevas promociones de construcción. Aquí en España yo he visitado promociones financiadas por el BEI en Valencia, en Barcelona y, por supuesto, queremos seguir ayudando a las autoridades municipales, que son las que normalmente tienen la competencia, para que puedan seguir aumentando el parque para las personas más jóvenes. Vamos a pasar, se nos acaba el tiempo y vamos a echarle un vistazo a ver cómo ha acabado la bolsa, que últimamente el IBEX 35, pues bueno, es también de las cosas que nos da alegría y bueno, ahí cierra en los 18.195 puntos, es nuevo máximo si yo no recuerdo mal. Ha estado impulsado
hoy el selectivo, sobre todo por Sabadell, que ha subido un 4%. El banco ha anunciado un nuevo proceso de recompra de acciones en Wall Street. La sesión ha empezado con signo mixto y hoy donde más han brillado los índices ha sido en Asia por esa elección de la nueva primera ministra japonesa. Tenemos al crudo bajando, al oro y la plata hoy más estables, sigue en torno a los $5.000 la onza y está bajando también de nuevo el dólar frente al euro. Se cambia hoy un dólar a 1,18. Un euro se cambia a $1,18. Quería preguntarle antes de acabar por su siguiente meta en la Unión Europea, porque nos hemos quedado sin representación en el Eurogrupo. Nos hemos quedado de momento también sin representación en el Banco Central Europeo. Hay quien dice que es una de sus aspiraciones sustituir a Christine Lagarde. No, mire, varias cosas. Primero, España tiene enorme talento y yo creo que tiene que tener una posición en las instituciones europeas que se correspondan, ¿no? Y en el Banco Central Europeo creo que hay españoles con una capacidad fantástica para ocupar algunos de los puestos que van a salir en estos próximos 2 años, ¿no? Y en segundo lugar, en lo personal, mire, yo si he aprendido algo, Inma, y mi recorrido en Europa, en España, demuestra que esta es la aproximación correcta, es no hacer planes en la vida, entregarse plenamente a lo que uno está haciendo en cada momento. Y tengo un mandato de 6 años en el Banco Europeo de Inversiones y creo que además estoy donde tengo que estar en este momento. Me siento muy satisfecha de la contribución que puedo estar haciendo en este momento a Europa, a España y al mundo, ¿no?, en que vivimos. Así que... ¿Pero le gustaría? Si llega la no, ocasión. si es que de verdad que no, yo nunca tengo, ni hago planes ni me planteo otras metas, porque es que realmente el Banco Europeo de Inversiones trabajo 7 días a la semana, 24 horas al día, estoy muy centrada y además creo que la institución juega un papel muy importante. Ya hemos hablado de las grandes obras emblemáticas de España, desde la T4 de Barajas a las Olimpiadas de Barcelona. Desde hace 45 años España ha tenido al BEI como su socio más importante y creo que en este momento que el mundo está tan turbulento es más importante que nunca que haya instituciones fuertes en la Unión Europea que respondan a las inquietudes de los ciudadanos. Bueno, pues espero que al menos hoy hayamos contribuido a explicarles un poquito mejor a los espectadores, a los ciudadanos, en qué consiste el BEI y su ayuda. ¿Le gusta la música, mucho, señora mucho, Calviño? sí. Pues aquí siempre acabamos con música. Sí. Y la de hoy además va a ir al hilo de Europa. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Inma.